Esta conferencia comenzará a grabarse. Así que ya estoy con ustedes. Bueno, la porción de esta semana, Shabbat Shalom, hermanos, el Eterno les bendiga a todos los que se están conectando y también a todos aquellos que van a ver el video posteriormente. Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga y les guarde. Esta porción se llama Bamidbar, que inclusive se lee Bemidbar. Ese es, por así decirlo, lo van a notar en las traducciones de la porción de la Torá, se va a traducir como Bemidbar. Pero bueno, esa es otra cosa que no me quiero meter dentro de ello. Pero vamos a escudriñar algunos de los versículos, vamos a ver ese contexto y esperando y rogando que el Todopoderoso sea con nosotros, que hable a través de mis palabras y que es más, que sean sus palabras y que no sean las mías. Que sea nuestro Rey quien nos dirija en este tiempo y que día con día nosotros podamos ser ese pueblo obediente, ese pueblo que se esmera por guardar y cumplir sus mandamientos. Entonces, vamos a iniciar. Por ahí también tenemos algunas noticias. Dice también nuestro presidente que va ya prontito, no sé si en esta semana se van a abrir ya las quejilá y las sinagogas para poderse reunir como congregación. Así que espero que tengamos, si alguien sabe por ahí la fecha exacta, yo le ruego que nos comente, porque esto es bien importante, así también nos podemos congregar para Shavuot, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar. Bamidbar, que viene de la porción de Números capítulo 1 a Números capítulo 4, versículo 20, de la Haftará, que es Oseas 2 del 1 al 22 y Lucas 2 del 1 al 7, que es la Brit Hadashah o el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, y Primera de Corintios 12 del 2 al 31. La verdad es que a veces es muy difícil poder leer todo, al menos para mí. A veces no te alcanza el tiempo para poder escudriñar todo, pero bueno. Entonces, la porción empieza como lo habíamos visto en la diapositiva. La porción empieza en Números capítulo 1, Bemidbar capítulo 1. Dice, y habló Moshe y habló el Eterno Moshe en el desierto de Sinaí, en la tierra de asignación, el día primero del mes segundo, dice, en el segundo año de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, ahí va. Aquí lo tenemos. Déjenme poner el cursor. Aquí lo tenemos, la palabra desierto. Ese es, vemos que en español o en el castellano el nombre del Sefer o del libro aparece como números, ¿sí? Pero bueno, se dio números por toda la numeración que venía, por el conteo, por el censo, pero en sí en hebreo sabemos que la palabra es Bemidbar o Bamidbar, ¿verdad? Que significa en el desierto, o es más, se pudiera traducir en desierto. Como si fuera, dice, Hashem habló al Eterno, Hashem habló a Moshe en desierto, en el desierto. Entonces tenemos la palabra, dice, vaya Daber Adonai el Moshe Bemidbar, ahí por eso se los puse, Bemidbar, Sinaí, Be Ogel Moed. No sé si me dé tiempo de poder hablar de esta palabra, Be Ogel Moed, que se refiere, por ejemplo, en este caso, en la tienda de asignación. En otra versión dice en el tabernáculo o desde el tabernáculo. Pero bueno, la palabra Bemidbar
Bemidbar, que viene de la raíz midbar, en hebreo no significa desierto, significa palabra. Y eso lo vamos a ver un poquito porque nosotros conocemos que el hebreo es tan rico, tan hermoso, que siempre el Eterno nos está hablando a través de este idioma. Entonces, vuelvo a repetir, la palabra midbar no significa desierto, sino tiene el sentido en lo que estamos nosotros de una connotación de la palabra, ¿sí? Y nosotros conocemos, por ejemplo, en nuestra cultura vemos desierto y lo primero que nos imaginamos, todo muerto, nada de vida, todo pura arena, todo como si no tuviera vida, un lugar valga la redundancia, desértico, donde nadie puede habitar. Pero bueno, literalmente no se refiere a eso, porque es un lugar donde hay poca vegetación, un lugar a lo mejor no poco habitable, pero donde sí había árboles, donde había pastos. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel traía sus ovejitas, traía sus animalitos y ellos los pastoreaban, ellos tenían que comer ahí, los animalitos. De hecho, Moshe dice que pastoreaba en el desierto. Y bueno, ahí le apareció también donde fue cuando le apareció el Eterno, en la zarza ardiente. Entonces tenía que haber pastos en aquella región o en aquella época, y no era completamente inhabitable, sino que puede ser que se detalle como pocos recursos para poder vivir. De esa manera podríamos traducir, no como nos imaginamos hoy en día. Pero bueno, sigo. Números capítulo 1, Números capítulo 1, que es el versículo que estamos tocando, y le quiero poner la diapositiva. Disculpen. Entonces dice, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero, ¿sí? En el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Y aquí vemos la palabra desierto, que aquí se divide en dos, si se dan cuenta, Bemidbar. Empezamos con la letra Bet, dice Bet Midbar. Y aquí lo tengo para que nosotros lo veamos. Es el Strong 4057. Y aquí tenemos Midbar, que quiere decir pasto, también significa potrero, campo abierto en donde se arrea el ganado, desierto, que eso es lo que nosotros ahí trae la connotación de desierto. También habla, la palabra también significa habla, también desierto, pastizal, pastorear, soledad y yermo. Y si se dan cuenta, esta palabra midbar deriva del Strong 1696, que viene de la palabra dabar, ¿sí? Y dabar, ahora sí, significa palabra, significa anunciar, añadir, cesar, componer, conceder, contar, contestar, cosas, decir, etcétera. Aquí tenemos en la pantalla la diapositiva. Entonces nos damos cuenta que el Eterno nos está hablando, le habla a Moshe en el desierto, en un lugar, pero esa palabra desierto trae la connotación de dabar, de su palabra, ¿ok? Entonces, Bemidbar, en el desierto, nosotros aprendemos, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a aprender que es un lugar donde se adquiere orden. ¿Cómo? De acuerdo a la dabar, de acuerdo a la palabra. Entonces, que se traduce como palabra, pero la palabra toma acción de orden, ¿sí? La palabra nos enseña un orden. Entonces, el desierto es un lugar donde aprendemos orden. En el desierto se dieron los mandamientos, recordemos eso, ¿sí?
En el desierto fue la conexión del Mishkan, un espacio santo donde se hace la conexión entre el cielo y la tierra, y el Eterno se comunica con nosotros a través de su Mishkan. ¿En dónde sucedió? En el desierto. En el desierto nuestro Padre es donde se da a conocer a cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la palabra Bemidbar, Bemidbar, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, tenemos una Bet, ¿sí? Tenemos una Bet, una Mem, una Dalet, otra Bet y tenemos una Resh. Esta es la palabra Bemidbar, que significa o se traduce como desierto, ¿ok? Se traduce como desierto. Entonces, ahí va. Esto lo hemos visto en varias ocasiones, así que yo sé que la mayoría de los que estamos dentro de la Kehilá estamos bien familiarizados con esto. ¿Por qué? Porque la letra Bet significa casa. En el paleo hebreo recordemos que cada letra, no palabra, que cada letra tiene un significado. Tiene un significado. Y cada palabra también tiene un significado diferente. Entonces, la letra Bet, que es con la que empezamos, recuerden, Bemidbar, significa casa, habitación, tienda, interior, también significa familia. La letra Mem significa agua, caos o sangre. La letra Dalet, que es esta letra, la letra Dalet, significa una puerta de la tienda o guía en el paleo, ¿ok? Y la letra Bet, bueno, pues ya lo volvemos a repetir porque es la misma, una casa, una habitación, una tienda o una familia, ¿ok? Y Resh, que significa cabeza de hombre, primero, personal, principio, también significa superior o alguien superior. Entonces, cuando vemos que Hashem habla en el desierto o le habla a Moshe en el desierto, desde el Mishkan, desde la tienda de reunión, nosotros podemos traducir de acuerdo a esta palabra. Entonces dice, en el desierto, la familia, la letra Bet, haya agua, o sea, recordemos que el agua representa Torah, orden, que es la letra Mem, que lleva a la puerta de la tienda de la cabeza o del primero o del superior. Repito, en el desierto la familia haya agua, que es Torah, que te lleva a la puerta de la tienda de la cabeza o del primero o del superior o de aquella persona que está a cargo. ¿Ok? Entonces vemos que en el desierto el Eterno te confía confía su palabra y empieza a ordenar tu vida. Empieza a ordenar nuestra vida. ¿Cómo? Pues a través de su palabra. Cada libro, cada libro que nosotros estudiamos dentro del año, representa algo que el Eterno nos desea dar a conocer. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim representa un aspecto que el Eterno nos quiere dar a conocer. Volvemos a lo mismo, sabemos que cada nombre nos da una enseñanza. Esto lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, ¿sabe? Génesis, que traducido es Bereshit, ¿sí? Significa en el principio. Éxodo, que es Shemot, nombres. Levítico, Vayikra, él llamó. Números se traduce como Bemidbar o Bamidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, que es Devarim, que significa palabras. Entonces, si nosotros juntamos la definición de los libros de la Torá, de lo que se conoce como el Pentateuco, nosotros tenemos en el principio nos dio nombres y nos llamó ¿a dónde? Al desierto, que es lo que estamos haciendo ahorita. Nos llamó al desierto para darnos sus palabras. Es algo que el Eterno nos está recordando continuamente. Nos está dando
si nosotros nos damos cuenta que el Eterno nos está mostrando un orden de su palabra, de su dabar, ¿ok? ¿En dónde? En el desierto. Y vean esto. Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto, y hablaré a su corazón. Fíjate, está hablando de la mujer de Oseas, ¿sí? De aquella que se prostituyó, de aquella que fue adúltera, como Israel, como en la antigüedad, nosotros lo habíamos hecho. Nosotros habíamos traicionado a nuestro rey, a nuestro redentor, y andábamos de la misma manera, adulterando, fornicando con dioses ajenos, que literalmente no tienen nada que ver con el Eterno. Entonces dice que nos llevará al desierto y hablará a nuestro corazón. ¿Por qué va a hablar a nuestro corazón? Porque su palabra va a ser el cambio necesario para nuestras vidas. Entonces dice, versículo 15, y les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, dice, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarán Ishi, me llamarán Ishi y nunca más me llamarán Bali. ¿Ok? Nunca más. Bali es como una connotación de Baal, ¿no? Como Señor. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar el Eterno? Nos va a llevar al desierto. ¿Para qué? Para hablar a nuestro corazón, para hablar en nuestro corazón. De hecho, aquí tenemos Deuteronomio capítulo 8, que yo sé que la mayoría de nosotros conocemos esta escritura, pero es importante que nosotros aprendamos a leer este contexto. Fíjate lo que dice. Cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos, que yo os ordeno hoy para que viváis y seas multiplicado y entréis y poseéis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Fíjate lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh, tu Elohim, estos 40 años en el desierto. Muchas personas piensan que Israel estuvo vagando 40 años sin rumbo. Y esto es mentira. El que los estaba dirigiendo, el que los estaba llevando y donde se paraba, lo decidía el Eterno, no el pueblo. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube se paraba, ellos se paraban. Entonces dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh. No te has traído tú, te ha traído Yahweh. Dice, tu Elohim, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y otra cosa importante es que el Eterno no necesita probarte a ti, porque Él ya sabe de qué manera vas a reaccionar. Esta prueba de la que habla de Barín, inclusive la prueba que a lo mejor que estaba llevando a nuestro padre Abraham, fue una prueba para saber qué es lo que nosotros tenemos. Si verdaderamente lo que nosotros decimos es cierto. Porque hoy en día muchas personas dicen, bueno, es que yo soy hijo. Bueno, nada más que no nos comportamos como hijos. Entonces, si nosotros decimos ser hijos, el Eterno nos lleva al desierto para probarnos, para ver, para darnos a conocer a nosotros mismos si verdaderamente estamos comportándonos como lo que decimos que somos. Si verdaderamente amamos a nuestro Rey. Porque dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si lo que tú estás haciendo es correcto. Entonces, si habías de guardar o no sus mandamientos, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, que no conocías tú ni tus padres, la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. De la dabar. De toda palabra, de toda dabar. Por eso, inclusive, tanto Bemidbar como Devarim comparten la misma raíz. Dabar, de palabra, ¿ok? Dice, tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh, fíjate lo que dice, así Yahweh tu Dios te castiga. Mucha gente dice que Yahweh no castiga. Pues aquí dice todo lo contrario. Dice que el Eterno sí te castiga. Dice, guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces, llevarte al desierto, hermano, tiene un propósito. Tiene una función el que usted y yo pasemos por el desierto. Bereshit capítulo 28. Bereshit capítulo 28. Nos dice esto. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te haya dicho. Esta promesa se la dio a Jacob. Y esta promesa corresponde a la generación de la generación. ¿Por qué? Porque recuerda que el Eterno nos está enseñando a andar en orden. Porque nos lleva al desierto para aprender a ser personas que lo amen, personas que anden en orden. La palabra dabar, que significa también, valga la redundancia, palabra, es el proceso de aprendizaje. Aprendes a amarlo de manera correcta, trae un contexto de orden. Entonces aprenderás a amar aquel que te sacó de Misraim, que te sacó del mundo, que te sacó de Egipto, que te hizo una nación santa, que te sacó de ser esclavo y te puso en un estatus de honor. Fíjate, hermano, ¿cómo no amar a aquel que te puso, que te sacó de una posición de esclavitud para darte una posición de libertad, para darte un lugar dentro de su reino? Si él nos ha, él mismo nos ha enseñado a darnos o a aprender a darnos a nosotros mismos. Es tiempo de nosotros retribuir eso que hemos recibido, de aprender, bueno, no de aprender, de darnos a nosotros mismos, de aprender a amarlo con todo nuestro corazón. Yo creo que en estos tiempos, hermanos, es necesario aprender a someter nuestra carne, aprender a buscar, a dejar de buscar nuestros propios caminos y empezar a buscar el hacer su voluntad y no la nuestra. Porque mire, hermano, que yo, en verdad, yo sé que mi rey es justo, pero yo me asombro cada día de su misericordia. Esta promesa dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Hermanito, no solo se lo está diciendo a él, se lo está diciendo a una generación, porque el Eterno le hizo una promesa. Nosotros debemos de aprender a caminar en su voluntad, la cual es perfecta, la cual es buena y la cual es agradable. Entonces, el pueblo debe de aprender a andar en orden. La novia debe de aprender a andar en orden. Y de hecho, la semana pasada, el Shabbat pasado, estuvimos platicando, yo solo toqué un versículo que quiero recordárselo. En Apocalipsis capítulo 21, hablando sobre la novia, dice,
yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, de Elohim, dispuesta como una esposa que ataviada, fíjate, para su marido, una esposa ataviada. La palabra aquí, de hecho, ¿dónde está? Aquí. Una esposa adornada, una esposa ataviada. Es el Strong 2885 y es cosmeo o cosmo, ¿sí? Porque se deriva de la palabra cosmos, 2889. Y fíjate lo que significa. Poner en orden propio, es decir, decorar literalmente o figurativamente, adornar, arreglar, ataviar. Pero sobre todo, si usted le da en cosmo, en esta derivación que no lo puse, dice poner en orden. ¿Qué quiere decir? Que el adorno de la novia, lo que le hace ver bella a la novia delante de su rey, es que ella esté en orden, que sea obediente a los mandamientos de su rey, que sea obediente a su marido, a su próximo marido, a su novio. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos o no estamos en orden, más bien estamos en caos. Lo repito, cuando nosotros no estamos en orden, estamos en caos. ¿Y por qué, hermano? Porque estamos en caos. Fíjese, lo voy a poner. Mateo capítulo 24, versículo 12. Fíjese, Mateo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y me puede decir, bueno, sí, pastor, la maldad, pues eso es definitivamente. Y a veces lo tomamos, es que la gente es mala, es que hace cosas indebidas, ¿verdad? Y por eso el amor de muchos se va a enfriar. Pero aquí es diferente, hermano, porque la palabra que se tradujo como maldad en griego es anomia. Y anomia no es maldad, sino habla en un concepto de legalidad. Es decir, la violación, dice, de la Torá. Generalmente maldad, infracción, infringir. Fíjate todo lo que viene. Entonces, nosotros podemos leer ese versículo por haberse multiplicado la violación de la Torá. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque no guardan el mandamiento. Porque no han aprendido a andar en orden. Entonces la gente solo ve por ella misma sin importarle el prójimo. ¿Por qué? Porque no lleva Torá. Porque Torá te dice que tienes que amar a tu rey con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento más importante dice que tendrás que amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo consiguiente, lo que tú deseas para ti, lo deberías de desear para tu prójimo. Pero como la gente no lleva y no teme a Elohim, sino corrompe e infringe su Torá, este amor que el Eterno deposita en nosotros para los otros hermanos se extingue, se va y empezamos nosotros a buscar lo que a nosotros nos conviene, a lo que a mi carne desea, mi deseo, por así decirlo, sin importar lo que pueda tener mi prójimo. Entonces, hoy literalmente, hermanos, hoy vemos gente dentro de las congregaciones que solo se preocupan por servirse a sí mismo, que esperan ser servidos en lugar de levantarse a servir a los demás. No están dispuestos a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque no tienen esto, porque no tienen el otro. Entonces, pretextos, hermanos, siempre va a haber. Pretextos siempre va a haber. Y como si tuviéramos que acarrear a la gente para que la gente pudiera apoyar y servir cuando cada uno de nosotros sabe la responsabilidad que tenemos dentro del reino como hijos de Elohim.
Entonces, ¿por qué el amor de muchos se va a enfriar? ¿Sabe por qué? Porque dejamos de ser hombres y mujeres temerosos del Eterno para llevar por práctica y poner por obra los mandamientos de nuestro Rey. Empezamos a estar en un caos en lugar de estar en orden. Nos damos cuenta que Elohim creó un orden. Dentro de la Escritura, el Eterno creó un orden. Nos dio su Torá y nosotros vivimos conforme a esa Torá. Hemos aprendido a andar en orden. No quiero decir que sabemos todo, pero es importante aprender lo que nuestro Rey desea para que nosotros caminemos de manera ordenada. ¿Se acuerdan aquella alimentación de los 5,000 cuando Yeshua dice que tenía 5 panes y 2 peces? Y no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en lo que hizo. Dice que los recostó en grupos de 50 y de 100. ¿Sabe por qué? Porque él vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Eran ovejas, hermanos, eran ovejas que estaban en un caos, no tenían alguien que las pastoreaba. Y se compadeció de ellas. Y lo primero que hizo Yeshua fue poner orden. Y después hizo el milagro. Pero poner orden conforme a su Torah. El amor de lo que sigue, literalmente, el amor se va a enfriar porque dejan de hacer Torah. Serán indiferentes, apáticos, hostiles a la necesidad de la gente. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos preocupamos por la gente? Ya no digo por la familia. Hay un versículo, hermano, que desde hace mucho tiempo se quedó tan grabado en mi mente, donde dice, ¿qué recompensa tienes si tú amas a los que te aman? Porque tu recompensa ya está. Ellos te están amando. Esa es su recompensa. Pero si tú amas a los que no te aman, el que te va a recompensar es tu Rey. Te va a recompensar tu Rey, no la otra persona. ¿De dónde queremos nuestra recompensa? ¿De dónde queremos aquel que puede pagar, por así decirlo, nuestra obediencia? Únicamente el Eterno. Entonces, hay personas que me pueden decir, no, pastor, es que a mí el que me dirige es el Espíritu Santo. Y yo siempre, uno que otro, le he preguntado, bueno, hermano, ¿y cómo sabes que te dirige el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes que que quien te está dirigiendo es el Ruach HaKodesh? Y uno que otro me dice, bueno, pues es que yo lo siento aquí en mi corazón. Y bueno, miren, algo que quiero compartir con ustedes es que el sentimiento es uno de los enemigos de la verdad. Pero ¿cómo, pastor? Se los voy a explicar. Vuelvo a repetir. El sentimiento es uno de los enemigos de la verdad. Uno de los enemigos de la verdad. ¿Por qué? Voy a poner este ejemplo. Hermanito, tiene que guardar Shabbat. No, pastor, es que yo no siento guardar Shabbat. Es que Dios todavía no me lo ha revelado, hermanito. Pero cuando nosotros vemos y conocemos el contexto de la Escritura, yo no necesito que Dios venga y baje en una nube para que yo pueda escuchar su voz y me diga, hijo mío, tienes que guardar Shabbat, cuando yo creo en la autoridad de su palabra. Y cuando la gente dice, es que yo no siento eso, hermanito, pues yo no sé qué tiene que sentir si ya está escrito. Ya está escrito. Deberíamos de aprender el contexto. Porque Yeshua dijo, escrito está. Imagínate si tu Rey dice, escrito está. Él mismo le está dando la autoridad al contexto de la Escritura. Si nosotros no aprendemos el contexto de la Escritura, nos vamos a empezar, es que yo no lo siento. Es que yo no he recibido esa revelación. Entonces,
Tú no vas a guardar mandamiento porque no lo sientes a pesar de que esté escrito. Entonces tu sentimiento se convierte en un enemigo de la verdad. Por decir que no lo sientes a pesar de que estás rechazando la autoridad de lo que ya está escrito. Que sabemos que tú y yo sabemos que es la palabra del Eterno. Entonces debemos de aprender a caminar en orden. En el desierto nuestro Padre nos enseña a caminar de la manera correcta, como a Él le gusta, no como nosotros lo deseamos, como a Él le gusta. Y Él confirma y afirma y nos ayuda a mantenernos fieles, obedientes a su palabra. Porque eso es confianza. La confianza, hermano, se convierte en la fidelidad, en la obediencia de que a pesar de que estás pasando por malas situaciones en el desierto, tú te conviertes en un hombre o una mujer fiel a quien te llamó. Eso se llama confianza. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, confía en el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos leído en los salmos, en los proverbios? Confía en el Señor, confía en el Señor. Pero cuando viene la prueba, no confiamos en el Señor. Eso se llama falta de fidelidad. Eso se llama falta de fidelidad. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Entonces, ¿sabes qué? Tú no eres fiel. Porque si nosotros estamos faltos de confianza, nuestra fidelidad en la promesa y en la verdad está tan valiente. Cuando la gente no tiene recursos y tiene que hacerlo hasta lo imposible, espérate, mi rey prometió que si yo busco su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es su justicia? Sus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119, 172. Sus mandamientos son justicia. Y si yo guardo sus mandamientos, yo estoy buscando su reino y su justicia. Y él prometió que iba a estar conmigo, que me iba a cuidar, que me iba a proteger y que él me iba a hacer añadidura todo lo que yo requiero. ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi función? Mi función es obedecer. No más. Obedecer. Es sencillo, obedece, fácil. Entonces, la palabra anomía tiene que ver con sin ley. En aquel entonces, la maldad, la infracción de la Torá, hará que muchos dejen literalmente ese amor. Entonces, en Vallicrá, dice la escritura que habló el Eterno en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Entonces, la idea de lo que está dando Bamidbar, hermanos, es que nosotros aprendamos ese proceso, ese aprendizaje de crecimiento progresivo que nos ayuda a volver al diseño original. ¿Por qué? Porque cuando ellos están alrededor del Mishkan, como lo vemos en la pantalla, cuando ellos están alrededor del Mishkan, esto literalmente lo que está diciendo el Eterno es que estamos retornando al jardín. Porque el tabernáculo es un microcosmo del jardín del Edén. ¿Donde qué? Donde se restaura la presencia del Todopoderoso. Porque crees que la gente tenía que, cuando iba a hacer sus necesidades, tenían que salir fuera del campamento. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba habitando, no en la tienda, estaba habitando en medio de su pueblo. En medio de su pueblo estaba habitando. Entonces, algo bien importante con esto. Entonces, en Vallicrá el Eterno nos da instrucciones para saber. Repito. ¿Hay alguna duda por ahí? Ya, no.
Perfecto. Ok. Entonces, en Vayikra, el Eterno nos da instrucciones para saber cómo santificarnos. En Levítico, un libro anterior, en Levítico, el Eterno nos da instrucciones de saber cómo santificarnos, para saber cómo nosotros debemos de acercarnos. Nos entrega un protocolo, un orden para volver al diseño original. Entonces, recuerda que el tabernáculo, recuerden, tengamos bien en cuenta esto, el tabernáculo es un microcosmo del jardín. Entonces, esto es importante porque nosotros somos personas que constantemente podemos caer en caos. Vuelvo a repetir, nosotros somos personas que constantemente podemos caer en caos. Entonces, si hay un desorden, algunos de nosotros no tenemos una función dentro del pueblo del Eterno. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Eterno, pero andamos en caos, ¿qué se necesita para ser perdonado? ¿Qué se necesita para ser perdonado? Y para ser perdonado, muchos me pueden decir, bueno, voy a hacer el sacrificio si hay templo. Pero no, para ser perdonado, hermanito, tú tienes que arrepentirte primero. Tú tienes que hacerte teshuvá. Entonces, sabemos que el Padre es quien perdona nuestras iniquidades, pero después de que te perdona, debemos de aprender a restituir. Hay una restitución y el Eterno lo enseñó haciendo un corbán, haciendo lo que se traduce como un sacrificio, un corbanot, una ofrenda. Y ese corbán significa que tú te estás acercando. Pero para poder hacer el corbán, tú antes y nosotros debemos de hacer teshuvá. Debemos de hacer arrepentimiento. Si tú llevas el corbán y tú no te arrepientes, hermano, tu sacrificio no sirve de nada. Eso es la verdad. Entonces, Vayikra nos enseña esto. Nos enseña este sistema levítico, por así decirlo, ¿ok? Entonces, en Levítico nos enseña a volver a él, porque andábamos lejos, eso dice la Escritura. Pero para volver requiere restitución, requieres perdón, requiere restitución y el Eterno establece un sistema para que tú y yo estemos a cuentas. ¿Sí? Nosotros íbamos al Mishkan o dentro de la historia, dentro de la Torá, nos damos cuenta que la gente iba al Mishkan a ponerse a cuenta, a hacer teshuvá, tomaba su corbán y se arrepentía, llevaba su ofrenda, esa es su restitución. Y entonces recuerda que el Mishkan, que el tabernáculo, lo que estamos viendo aquí en pantalla, lo estoy dejando por esto mismo, lo que estamos viendo en pantalla es la conexión del Eterno entre el cielo y la tierra. Entonces ellos llegaban a esa conexión porque estaban los sacerdocios, hacían teshuvá, hacían corbán, ellos estaban demostrando que se tenían que acercar. ¿Por qué? Porque no podían subir al cielo. No podían hacer esa ofrenda en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sube al Padre, y de hecho lo voy a exponer en esta imagen, a ver si lo puedo aquí. No sé si se den cuenta de mi puntero, de mi cursor, cómo está subiendo este humo. Y este humo es de un corbán, por así decirlo. Lo voy a expresar de esta manera. Es de un sacrificio, de una ofrenda que alguien está dando. No sabemos si es pecado, no sabemos si es si es por shelamín, que es por paz. Pero cuando alguien hace teshuvá y trae su restitución, su ofrenda por el pecado, por así decirlo, esa ofrenda está subiendo en olor grato porque Hashem ya entendió que tú te arrepentiste. Y eso se llama restitución. Entonces,
Tú no puedes hacer restitución si no hay arrepentimiento. Entonces, y aquí en la tierra, porque no podemos subir al cielo, claro está. En la tierra, por medio de las buenas obras o por medio de las obras, nosotros le demostramos al Eterno que estamos arrepentidos. Pero ¿cómo, pastor? Si la Escritura dice que no es por obra, sino es por gracia. Pero yo no estoy hablando de salvación. Obviamente la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando tú haces teshuvá, tú tienes que tener obras. Cuando haces teshuvá, tú tienes que tener obras, como lo dijo Juan el Inmersor. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a hacer frutos, dice, a hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Si tú no haces frutos de un verdadero arrepentimiento, si tú no haces obras de un verdadero arrepentimiento, hermano, lo siento mucho, no te arrepentiste. Y estamos engañándonos a nosotros mismos. Por eso Yeshua, cuando ve a la mujer, que la mujer adúltera representa a Israel, le dice, hey, mira, yo no te condeno, yo no vine a condenar, eso lo dijo él, yo no vine a condenar, vine a restaurar, y yo no te condeno a ti, pero lo que tienes que hacer es dejar de pecar. Vete y no peques más. Como quien dice, yo te perdono, porque vi que estás arrepentida, yo te perdono, pero deja de hacerlo. Empieza a hacer frutos de obediencia. Empieza a seguir la Torá. Empieza a empaparte de lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros. Que nosotros aprendamos a someternos, a obedecer a nuestro Rey. Entonces nuestro Rey sabrá que verdaderamente tú y yo estamos arrepentidos. Porque si no lo hacemos, hermanos, si no tenemos fruto, entonces ¿cómo le vamos a demostrar a nuestro Rey que nosotros verdaderamente lo amamos y que estamos arrepentidos y que estamos dispuestos a cambiar? Si no lo hacemos, es pura emoción, es pura palabrería. Entonces, en Vayikra, el Eterno te enseña, el Eterno nos enseña a acercarte, a reconciliarte, a hacer restitución y te enseña santificación. ¿Ok? Entonces, Yahweh nos da instrucciones. ¿Para qué? Nos da instrucciones, nos pone un orden para aprender a acercarnos, Korbanot. Ahora nuestras oraciones son como esos sacrificios vivos y agradables. Cada vez que nos presentamos, cuando nosotros somos obedientes, hay una reconciliación a través de Yeshua. Él fue nuestra restitución y ahora Él nos santificó, nos aparta, pero nosotros tenemos que aprender a santificarnos. Y eso es lo que nos enseña Vayikra. ¿Ok? Ahora que ya sabemos todo esto, porque eso lo vimos en Levítico, lo vimos en Vayikra, ahora el Eterno te lleva al desierto, donde Él tiene una estructura ya diseñada, ¿sí? Ya diseñada, un orden para que vivamos de la manera adecuada. Y quiero que veamos este punto. Entonces, en Vayikra, nosotros aprendimos a ser gente santificada. Aprendimos a que el Eterno escogió un lugar santificado y un tiempo santificado. Son tres cosas. Aprendimos a ser gente santificada, a tener un lugar santificado y a tener tiempos santificados. ¿Y cómo es eso, pastor? Entonces, ahí va. Tenemos gente consagrada, ¿ok? Gente que aprende a caminar en el orden perfecto del Todopoderoso y nosotros
El Eterno nos hace un pueblo santo, un pueblo kadosh, y nosotros a través de la obediencia caminamos en santidad, nos santificamos a través de sus mandamientos. Gente consagrada, ¿ok? Tenemos un espacio sagrado, ¿ok? Sabemos que el espacio sagrado está en Jerusalén. Tenemos el templo. El Eterno eligió un lugar. Pero dentro de la dispersión, el Eterno nos ha provisto, a lo mejor ahorita por la pandemia no nos podemos reunir, pero el Eterno nos ha provisto un lugar consagrado únicamente para Él, llamada un edificio como Quejilá, donde nosotros como Quejilá, como congregación, nos reunimos a recibir esa palabra santa para gente consagrada. Hemos consagrado un lugar. Aclaro, este lugar no sustituye, ni reemplaza, ni es la representación del templo. Es un lugar que el Eterno nos permite tener como consagración donde su pueblo se reúne cada Shabbat. Como la sinagoga, hermanos. El pueblo se reunía en la sinagoga. Los sinagogas, que también se traduce como iglesia, no me crea, usted lo puede investigar. Las sinagogas también se traducen como iglesia, ¿sí? Y ellos lo utilizaban como un lugar consagrado para hablar de la palabra. Entonces, hay gente consagrada, hay lugar consagrado, pero también tenemos tiempo consagrado. Oiga, pastor, ¿y cuál es ese? Tenemos el Shabbat. Un tiempo en el espacio consagrado. Rosh Kodesh, que es luna nueva. Hoy en la tarde tenemos luna nueva. Las Moedim, en la próxima semana, terminando el Shabbat, tenemos a Shavuot, ¿sí? Que son tiempos señalados, santos, Mikra Kodesh. Entonces, tenemos gente consagrada, un lugar consagrado y tiempos consagrados. Esto es lo que nos enseña Vallicra. ¿Ok? Entonces, en este proceso pasamos a permanecer, en este proceso pasamos o permanecemos en el desierto. Porque en el desierto es donde la gente se prueba si verdaderamente es gente consagrada o si en verdad seguirá los tiempos consagrados, porque en el desierto es el lugar donde se llevan únicamente a los hijos. ¿Pero cómo, pastor? ¿Sí? En el desierto el Eterno a los que lleva al desierto son a hijos. No lleva extraños, lleva a hijos. De hecho, tú cuando lees los contextos y habla a los hijos de Israel, De hecho, cuando el Eterno sacó al pueblo de Egipto, algo que le dijo a Hashem, a Moshe, que dice, ve con Faraón y dile, deja salir a mi pueblo, deja salir a mis hijos y deja salir a mi ejército. 3 cosas, pueblo, hijos y ejército. Él nos considera hijos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Eterno nos lleva al desierto, nos lleva como hijos. Entonces, dentro del contexto, vimos que se hizo un censo. ¿A quiénes? A los hijos. Aquellos que son consagrados, aquellos que se han consagrado, aquellos que se cuentan dentro del pueblo Kadosh. Si tú no te cuentas dentro de esa parte, dentro de ese pueblo, ¿cómo vas a tener tu porción si no eres contado dentro del pueblo? Como no recuerdo el nombre de la parashá, pero después de hacer terumá, después de que ellos hicieron las ofrendas para el templo, ellos dieron medio shekel cuando vino el censo. ¿Por qué pagaron? Pagaron también para ser contados, hermanos. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, nosotros no vamos a ser contados dentro del pueblo. Y los que son contados en ese censo son los que pertenecen a un pueblo consagrado, los cuales son
gente consagrada, que entienden el orden, que entienden el lugar consagrado y los tiempos consagrados. Entonces, Vayikra nos enseña esto para poder entrar a ser probados. ¿A dónde? Al desierto. Para ser probados en el desierto. Entonces, ahí va. Al oriente tenemos, ahorita voy a poner una imagen. En el oriente tenemos con la tribu de Judá, la cabeza de la bandera. Estaba también las tribus de Isaacar y Zabulón. Al sur, a la cabeza tenemos la tribu de Rubén con su bandera y las tribus de Simeón y de Gad. Ahorita voy a poner una imagen que podamos entenderlo un poquito más. Al occidente, las tribus de Efraín con su bandera y las tribus de Manases y Benjamín. Y al norte, la tribu de Dan y su bandera y las tribus de Aser y Neftalí. Voy a poner aquí aquí miren. Entonces aquí tenemos a Judá, que está de frente a la puerta del campamento, que esto es bien importante, porque él siempre estuvo a la puerta, siempre estuvo mirando, por así decirlo, a la presencia del Eterno. Él fue el que se quedó en la tierra. Rubén lo tenemos de este lado, y fíjense, Efraín está en la parte de atrás, aquí lo tengo, a ver si, hacia el occidente, ¿no? Hacia el occidente. Entonces, cada uno representa algo. El día miércoles, nuestro hermanito Rodrigo nos hizo el favor y nos compartió algo muy bueno. No lo quiero tocar, no quiero entrar en ese detalle, a lo mejor en otra ocasión, pero nos enseñó que cada uno tiene una representación diferente. Me imagino que los jóvenes el día de hoy que tuvieron también reunión lo pudieron observar. Efraín tiene la cabeza de toro. Rubén se representa como un águila. Judá representa como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Que ese es Yeshua. Y aquí tenemos a Adán con cara con un escudo como si fuera de hombre. Pero esto tiene que ver con los... se me fue el nombre. Esto tiene que ver con aquellos... en Apocalipsis, se me olvidó el nombre porque no son querubines. No recuerdo, hermano, se me fue por completo el nombre. Ahorita me voy a acordar. A ver, creo que serafines, exactamente. Pero hay otra palabra que usa el contexto, ¿verdad? Dice dice que, bueno, no recuerdo ahorita, a lo mejor más adelante me voy a acordar. Pero los levitas, hermanos, los levitas los vemos en esta parte, ¿sí? Los levitas los vemos en esta parte. Los levitas son los que se encargaban de la santidad del campamento. Los levitas son los que se encargaban de la santidad del campamento. Entonces, recuerden que ellos fueron escogidos porque se apartaron de la idolatría del pueblo cuando hicieron el becerro de oro. ¿Ok? Eso viene en Shemot, capítulo... en capítulo 32, exactamente, esa es la palabra, seres vivientes. Muchísimas gracias. Estos seres vivientes que aparecieron en Apocalipsis y también aparecían en Tanaj, aparecen como que tenían los rostros de león, de águila, de la cara de humano y la cara de un toro, de un buey. ¿Ok? Pero no me quiero meter en esto, ahorita no es mi tema, pero lo quería comentar para que nos pudiéramos dar una idea de cómo es el acomodo. Entonces, los levitas estaban en el centro, si aquí se da cuenta, los levitas estaban en el centro, estaban encargados de mantener la santidad del campamento. ¿Ok? Si usted leyó la porción, usted se va a dar cuenta de ello. Entonces,
algo que el Eterno deseaba era que todo el pueblo, pudiera ser una nación santa, ¿sí? Una nación santa. Y que todo el pueblo hubiera podido, o literalmente lo hizo, escuchó la voz de su rey. Pero esto es bien importante porque dentro del contexto, porque los únicos que podían escuchar la voz de los dioses en el antiguo Medio Oriente eran los sacerdotes y los reyes. Y les voy a poner un ejemplo. José, cuando estuvo en la cárcel, el copero, le habló al faraón de José, lo mandó a llamar para que su sueño fuera revelado. Pero José le dejó saber a faraón quién era quien estaba revelando los sueños. Y él dijo, es mi Dios el que me está revelando esos sueños. Entonces, literalmente Faraón entendió que José no era cualquier persona, porque en el contexto del antiguo Medio Oriente, los únicos que podían escuchar la voz de sus dioses, ya sea era o reyes o sacerdotes. Entonces Faraón entendió que José era sacerdote y por eso le trajo a la hija del sacerdote, lo que le hace a José, o en lo que lo convirtió no solo en un jefe, por así decirlo, de Estado, sino que en un jefe religioso, en un sacerdote. Le dio la mujer del sacerdote, ¿sí? Entonces, el Eterno les dijo a todos ellos que si escuchan atentamente la voz de Yahweh para poner, dice, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Pero el Eterno, cuando empezó a hablar en los 10 mandamientos o 10 palabras, hacer esa librot, ¿sí? En las 10 palabras, él empezó a hablar. ¿Por qué? Porque él quería que todos escucharan su voz para que fueran una nación santa. ¿Sí? Lo que dice Pedro, nación santa, real sacerdocio, dotes y de reyes. Entonces, todos ellos rechazaron la posición de honor que el Eterno les estaba dando. Ellos rechazaron esa posición de decir, no quiero que Dios nos hable porque tenemos miedo. Entonces, ellos rechazaron la posición de honor que tenían. Recuerden, ellos eran esclavos. Y el Eterno, al hacerle escuchar su voz, los estaba subiendo a un estatus de honor de sacerdocio. ¿Para qué? Para que todo el Medio Oriente sepa que que ellos eran un pueblo especial. Pero ellos dijeron, no queremos morir, tenemos miedo. Entonces rechazaron ese honor que el Eterno les estaba dando. Entonces el Eterno, posteriormente, cuando ellos pecaron con el becerro de oro, tomó a los levitas como sus sacerdotes. Entonces ellos eran los que iban a escuchar la voz del Eterno. Ellos serían los mediadores de entre el Eterno y el pueblo, y ellos serían los benefactores para llevar, o el vehículo para llevar la bendición, no solo física, sino también una bendición de la palabra, una bendición espiritual para todo el pueblo. Espero estarme explicando, hermanos, porque esto es bien importante. Por eso nosotros somos llamados una nación santa, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, a través del sacrificio de Yeshua y de esa conexión, el Eterno nos ha puesto en un lugar de honor para escuchar su voz, para tener esa relación con nuestro Rey a través del Ruach HaKodesh. A través del Ruach HaKodesh. Entonces, ahí va. Leví, ¿sí?
Recuerda que los levitas fueron los levitas, ellos fueron tomados, ¿sí? Ellos se encargaron de mantener en santidad el campamento, ¿ok? Leví fue una tribu escogida por el Eterno, ¿ok? Entonces, Leví conforma la letra, déjeme, no me quiero adelantar. Bueno, sí. Leví conforma la letra Lamed, la Vav y la Yod. ¿Sí? El nombre de Leví son estas tres letras. La letra Dalet, la Vav y la Yod. Perdón, la Lamed, la Vav y la Yod. ¿Ok? Pero la letra del medio de la palabra Leví o del nombre Leví significa unión. La Vav es una unión, es una conexión, eso es lo que significa. Entonces, la letra Lamed, que es esta, y la letra Yod, en realidad son la primera y la última letra del nombre de Israel. Repito, la letra Vav, que es esta, ¿sí? Que es una estaca, pero también significa una unión, una conexión, ¿sí? Y las dos letras que están al principio y al final, que es la Lamed y la Yod, es nada más y nada menos que conforman el nombre de Israel, que es la primera y última letra del nombre de Israel. Y se los voy a mostrar. Aquí tenemos Israel, tenemos la Yod y tenemos la Lamed. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de este aspecto? Los levitas, con la letra Vav, funcionan como mediadores, como la unión, como la conexión que el Eterno utiliza para conectar a todo Israel con la presencia del Todopoderoso. Los levitas empezaron a tener esa función de conexión de todo Israel y es el vehículo y el transporte para llevar la bendición de la palabra del Eterno. Por eso cuando la gente dice, eres un levita, porque tienes una función, porque estás ocupando esa función en las cosas del Padre. El levita, vuelvo a repetirlo para que quiero que quede claro en este punto. El levita conforma la letra Lamed, la letra Vav y la letra Yod. La Vav significa conexión y la letra Lamed y la letra Yod es el principio y la final letra del nombre de Israel. Entonces, los levitas funcionan como conexión para todo Israel y que ellos tuvieran una conexión con su rey. Bemidbar capítulo 3, versículo 2. Espero que hayamos entendido ese punto. Porque nosotros tenemos esta función, hermano. Cuando nosotros llegamos al convenio y recibimos aquella palabra de que aprendemos a ser una nación santa, real sacerdocio, nación santa, nosotros tenemos una función y nosotros empezamos a hacer esas conexiones entre el Eterno para poder ser bendición a todo Israel. ¿Sí? Para hacer bendición a todo Israel. Eso es nuestra tarea, hermano. Es nuestra tarea, literalmente. Bemidbar capítulo 3, versículo 2 dice, estos pues son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Fíjate lo que dice. Ya casi termino, hermanos. Así que sean pacientes conmigo, por favor. Aquí está hablando en el contexto de los hijos de Aarón, ¿sí? Dice de Aarón, Nadab, el primogénito, Abiad, Eleazar y Itamar. Dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, aunque el Eterno, fíjate lo que dice, aunque el Eterno consagró como sacerdote. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, cuando aceptamos a Yeshua, cuando hemos decidido entrar en ese convenio, no porque nosotros lo haya sido por bueno, sino por gracia y por misericordia que lo recibimos de nuestro Rey. Él nos da Él nos consagra para Él nos aparta para Él, ¿ok? Entonces, en este contexto de estos dos versículos,
Regularmente siempre cuando usted va a leer la escritura, que espero que así sea, y lo invito a leer contextos anteriores cuando habla sobre los hijos de Aarón, porque ellos, Nadab y Abiud, murieron, regularmente siempre aparece como en conjuntos de dos, Nadab y Abiud. No decía primogénito Nadab, sino lo maneja como pareja, Nadab y Abiud, y después Eleazar e Itamar, ¿sí? Pero aquí, en este caso no lo hace. En este caso determina completamente quién es el primogénito, pero casi nunca aparece el nombre de Nadab como primogénito. Y me parece importante que toma el tiempo también la escritura para decir en este aspecto, mira, estos son los nombres de los hijos, dice, estos pues son los nombres de los hijos de Aarón. ¿Ok? Dice, son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, aquí viene, hijos, y vuelve a poner en el versículo 3. Estos son los nombres de los hijos, otra vez, ¿sí? Se toma 2 veces hijos, aunque ya sabemos que está hablando de ese contexto. Aunque ya sabemos que está hablando de ese contexto. Entonces, los primogénitos, recuerden, hermanitos, que para el Eterno, que Israel iba a dar a los primogénitos para el Todopoderoso de todo Israel. Pero a medida que ellos pecaron con el becerro de oro, el privilegio pasó a ser de los levitas. ¿Ok? De la tribu de Leví, únicamente. Y aquí surge algo similar. Nadab, el primogénito, pierde el derecho y muere y toma su lugar Eleazar. Y ellos aprendieron a permanecer firmes y no se corrompieron y aprendieron a ejercer su función dentro del pueblo. ¿Y por qué lo estoy comentando de esta manera? Porque esto es algo que me pareció importante dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Recuerde, porque Torah es para hoy. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 11. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, versículo 18, fíjate lo que dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, Hashem saca al pueblo de Egipto, de Misraim, lo lleva al desierto, le entrega su Torah, le entrega sus estatutos, sus leyes, sus decretos, lo separa, lo consagra, le enseña cómo acercarse a su rey. El Eterno le enseña, le da el protocolo, le dice, tienes que hacer esto y esto y esto, y les da sus estatutos, los pone en un lugar de honor, y el hecho de que ellos hayan fallado, estamos hablando de Israel, el hecho de que ellos hayan fallado, ¿sí? De que ellos hayan fallado a través de la sangre, perdón, es que me mandaron un mensajito, perdónenme, me distraje. Entonces dice, me perdí, discúlpenme. Entonces, el hecho de que ellos hayan fallado, a nosotros nos da esa oportunidad para venir a ser injertados al pueblo. ¿Me estoy explicando? Lo que dice Romanos capítulo 11. La posición, el hecho de que Nadab como primogénito hubiera fallado, le dio la oportunidad a su hermano que posiblemente no hubiera tenido la oportunidad de ser o de tener una función dentro del tabernáculo, pero la tuvo. Tuvo la oportunidad por la falla de su hermano. Como nosotros tuvimos la oportunidad
de venir a pertenecer al pueblo que tiene promesas, que tiene esperanza, porque no sabemos a lo mejor si tenemos linaje de Israel, con que por fe tenemos linaje, pero vamos a suponer que seamos completamente extranjeros. A través de la sangre de Yeshua nosotros entramos ese convenio, lo que dice Efesios capítulo 2, y ahora somos injertados. ¿Por qué? Dice, no te jactes contra las ramas. No te jactes, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dieron, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ellos fueron desgajados y ahora nosotros, a través de esa falla, nosotros tenemos la oportunidad. Ahora tenemos que aprender nuestro rol, una función. Ahora tenemos un estatus, una posición de hijos dentro del reino del Eterno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra participación dentro del reino? ¿Cuál es la participación que nosotros tenemos? ¿Cuál es la función que nosotros tenemos? Debido a que otros fallaron y por tu falla nosotros tenemos esa oportunidad de poderle servir a nuestro rey. Aquel que nos ha enseñado cómo acercarnos, aquel que nos ha enseñado sus mandamientos, que ha abierto su corazón, aquel que se dio a sí mismo para que nosotros aprendiéramos a darnos a nosotros mismos, no solo por nuestros conocidos, sino también por los demás. ¿Cómo estamos aprovechando esa oportunidad que el Eterno nos da a nosotros? Porque volvemos a lo mismo, no es por obras. La salvación que obtuvimos, no es por obras, no es porque hayamos hecho algo bueno, es por gracia. A través de la fe nosotros confiamos. Entonces, porque no depende del que quiera ni del que corra, sino del que el Eterno tenga misericordia. Eso dice Romanos. Entonces, ahora nos toca mostrar nuestro amor y nuestra fidelidad para con él, tal y cual lo hizo Eleazar. Nadab ya no está, falló. Israel falló y se le dio oportunidad a todos los levitas de tener ese lugar de honor. Israel falló y se nos dio la oportunidad de tener ese lugar de honor. Aprovechemos, porque para eso es Torah, para que prendamos el corazón de nuestro rey, para que nosotros aprendamos verdaderamente lo que nuestro rey nos habla día con día, hermanitos. Entonces, día con día nosotros nos sumergimos. Ya hemos aprendido, hermano. La mayoría de nosotros hemos aprendido cómo acercarnos a nuestro rey. Inclusive cada mañana con oraciones, sabemos. Tenemos 3 oraciones diarias. Y a veces, no, pues es que yo creo que no, yo creo que el Eterno no funciona así. Perdón. Está escrito, hermano. Está escrito. Entonces el Eterno nos da la oportunidad de haber sido injertados al pueblo, que ya no hay ninguna diferencia, obviamente, porque lo dice Efesios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Mire, hermano, qué hermosura. No nos jactemos de la falla que tuvo Israel en ese tiempo, sino que aprovechemos, que nos hagamos conscientes de que debido a esta falla o por esa falla, nosotros entramos en ese plan perfecto del Todopoderoso. Debido a que falló Nadab, su hermano entró en ese plan perfecto. Debido a que Israel falló, los levitas entraron al servicio de ese plan perfecto. Aprovechemos la posición de honor que nuestro rey nos da. Aprovechemos la revelación que el Eterno nos da a través de su palabra. Tomemos su palabra, atesorémosla como la autoridad que requerimos para poder ser obedientes, caminar en orden, santificar, ser gente, ser un pueblo consagrado y aprender a consagrar sus tiempos. ¿Okay? Entonces, es un placer, hermanos. Aquí le voy a dejar
Vamos a hacer la oración. Son las 5. Así que vamos a hacer la oración de la cuenta del Omer. Vamos a hacer la oración de la cuenta del Omer. Vamos a orar para terminar este tiempo y vamos también a entrar para hacer lo que es Rosh Chodesh, porque al caer la tarde, un poquito más tardecito, es Rosh Chodesh. Así que vamos a orar, vamos a hacer la bendición de la cuenta del Omer, que es el día 43. Ya vamos recorriendo la última semana. Terminando el próximo Shabbat, es Shavuot, hermanos. Así que preparémonos. Si el Eterno nos permite y nos permite juntarnos, nos juntaremos. Así que yo le ruego al Padre que nos dé esa oportunidad para gozarnos, para lanzar, para celebrar a nuestro Rey y para atesorar esas palabras que nuestro Rey nos da a cada uno de nosotros y nos confía. ¿Ok? Entonces ahí en casita hacemos la verajá, la bendición de Shavuot de la cuenta del Omer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kireshanu bemimotat betzivano al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificaste con sus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Amén y amén. De la misma manera, hermanos, vamos también a hacer la bendición de, vamos a hacer la bendición también para despedirnos de este video. Y ahí donde está en casita puede tomar a su familia. Puede tomar a su familia y empezar con la bendición. Vamos a orar y que el Eterno nos bendiga y los guarde. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Yisa Adonai panav eleja veyasem leja shalom, Beashem Yeshua HaMashiach. El Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén.